hubo en los puestos directivos que siente que sabe mucho. Yo pedí oxacilina para hacer mis pruebas. Y me hablan y me dicen, oiga, es que no entendemos por qué está pidiendo un antibiótico que no está en el cuadro básico del IMSS. ¿Para qué lo quiere probar? Pues porque no saben qué es la manera de probar eso. Resistencia a penicilina. Si no lo pruebo, hagan cuenta que no hice el antibiograma. Cuando les pregunto cuál es el antibiótico más importante en un antibiograma de un gran positivo y me contestan banco, pues están mal. Porque banco 100% son sensibles. A mí no me importa saber eso. Ya sé cómo va a salir. No hay ningún estafilococo aureus resistente a vancomicina en Latinoamérica, detectado hasta el día de hoy. Si hay algunos que se llaman, como la tarjeta, que son menos sensibles. Ya vamos a ver cómo se comportan esos. Pero un visa, si le doy mucha vancomicina, posiblemente responda. Si es un MR, ¿sí? ¿Y cuál es la opción B para cuando se haga resistente? ¿Cómo que ven? Sí, o sea, 2, 3, 4 años que se haga resistente a la vancomicina. Bueno, esto de los visa existen desde hace 15 años. Bueno, en 30 años. O 100. Todavía no hay. O sea, no hay una opción B. Una opción B, buena, no. Sí hay otras opciones. Dapto, linezolid, quinopristina. Pero son opciones B porque la mayor parte de los antibióticos, con excepción del adapto, son antibióticos bacteriostáticos. Si quieres probar, si quieres dárselo a un paciente séptico o un paciente con bacteremia o endocarditis, pues aunque sea sensible, pues va a caminar. Pero ya aparece, ya hay luz al final del túnel. Hace 15 días llegó lo que esperábamos, lo que había profetizado Juan el Bautista desde el año pasado. Ya tenemos ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación. Ya habíamos dicho para qué eran las cefalosporinas de quinta generación, ¿no? ¿Para qué son? ¿Para qué son? Positivos, negativos, pseudomonas. Resistente a penicilina. Claro, Sí. son para MRSA precisamente. ¿Y por qué esta sí jala? Porque actúa sobre una PVP diferente. O sea, hay una cerradura alternativa. Pero ahí sí, el compañero tiene razón. Con el visa no sabemos por qué todavía no puede el estafilococo. Pero yo estoy seguro que no va a pasar mucho tiempo antes que el Staph aureus genere una PVP resistente también para la ceftarolina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuidar la ceftarolina? Que sí es realmente un nuevo antibiótico. No usarla. No, sí tienes que usarla, pero tienes que usarla cuando se justifique. Si tú, por ejemplo, tienes un paciente que tiene una bacteremia por un catéter, ¿qué es lo más común que tenga? Staph. ¿Y cómo es ese Staph? Resistente a meticilina, dáselo. Si tienes un paciente con endocarditis y ya probaste que es un Staph y es resistente a meticilina, dáselo. Quítale la banco y ponle ceftarolina. Bien. Tienes un paciente como el que les comenté, del absceso, que luego se hizo neumonía de focos múltiples. Ya demostraste que es un MRSA, dáselo. Mejor penetración, menos toxicidad, más actividad bactericida. Pero si lo usas como el laboratorio que lo está promoviendo, que se llama ASTA, que te dice, dáselo a todas las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la causa de eso? ¿Cuál es la etiología? Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, Acinetobacter. Entonces sí, vamos a provocar que se acabe la ceftarolina. Claro, al laboratorio no le importa, porque ellos lo que quieren es vender.
Y saben que los médicos somos tarugos y aparte nos encantan las novedades. Yo siempre con la nueva. No me gusta mi vieja, me gusta la nueva. Entonces, ahí está la ceftarolina. O sea, yo ahorita mejor usaré esta que vancomicina. Ya, no estoy seguro que hace 2 semanas nos la presentaron. Una gran cena y chupe en el horno 3. Bueno, pero ¿cuándo se va a poder usar? No, se puede usar siempre. Pero ¿cuándo lo debes usar? En la No, o sea, ¿cuándo va a estar en el mercado? No, ya está. Pero usted es mucho más caro que la banca. ¿Eh? ¿Qué cosa? No sé. Yo no lo he usado. Soy muy poco afecto a la novedad. Pero usted Yo usaría, sigo con mi misma mujer. No le he cambiado. pero usted seguiría usando banco. Pero si tengo la opción y ya demostré que es esto, yo sí lo usaría. O sea, ya no usaría banco, usaría la nueva. Pero porque si van como funciona. Ajá. Banco tiene muchos problemas. Como- La principal se llama Muy con toxicidad. toxicidad. O sea, si me quiero echar, si soy nefrólogo me conviene usar banco. Y la otra no. ¿Ah? O sea, es menos. Si soy otorrino me conviene usar banco. También los dejo sorditos. ¿Verdad? Pero como a mí eso ni me da ni me quita, ni vendo aparatos auditivos, ni hago hemodiálisis, pues yo no quiero. Y la ceftarolina no tiene esa toxicidad. No. Es como una ceftriaxona, pero para MRCA. Y que tiene efecto adverso. No, pues como todas las cefalosporinas. Pues te puede dar alergia. Pues es un beta-lactámico muy noble. Y debería ser muy específico. El problema es cuando te lo quieren vender como que sirve para todo. Entonces, los médicos pueden decir, oye, tengo una cinetobacter resistente a todo. Pues dale ceftarolina, capaz de que jala. No, no va a jalar. Entonces nosotros nos tenemos que quedar con que si ya en un futuro tenemos un estado resistente, usar ceftarolina. Podrías usarlo. O sea, nuestro primer. Sinforo se llama, por si les interesa, con Z. Bueno, ¿y qué pasa con el neumococo? El neumococo es un problema sumamente importante. Desgraciadamente yo ya no les doy la clase de neumonía que hay en la comunidad. Así que esto es lo único que van a escuchar sobre el neumococo. El neumococo es el organismo más común productor de infecciones de vías aéreas superiores, del tipo de la sinusitis, infecciones inferiores como bronquitis, exacerbación de bronquitis crónica y obviamente neumonía que viene en la comunidad. Por eso es tan importante. Aparte que los niños, para los que vayan a ser pediatras, pues hasta antes de que se inventara la vacuna, la mayor parte de los niños con con meningitis eran por neumococo. O sea, después de la vacuna de la Haemophilus influenzae y antes de que apareciera el neumococo, eso era lo más común. Pero el neumococo tiene un problema en cuanto a su prevención por vacunas. Cuando hablamos del Haemophilus, solo hay unos cuantos serotipos que todos vienen en la vacuna. Entonces, una vez que yo me vacuné, pues ya me fregué el Haemophilus. Ya no me puede dar ni meningitis, ni bronquitis, ni neumonía por Haemophilus. Pero hay como 800 serotipos del neumococo. Y aparte el neumococo es tan chucho que ahorita la vacuna que tenemos tiene 23 serotipos. Sí, pero es la que tiene más, la de 23. Bueno, y ahora las infecciones invasivas que vemos son por serotipos que no están en esos 23. Simple y sencillamente selección natural. Entonces el neumococo sigue siendo importante. Tan importante es que lo vamos a ver en un momento más cuando hablemos de las quinolonas, que eso empujó al mercado, a la industria, a desarrollar las quinolonas respiratorias. Entonces, ¿qué pasa con el neumococo? Pues es igual que el staph. En sus PVPs, ahí se fijaba perfectamente la penicilina. A él no le importan las beta-lactamases. De hecho, ni las produce. Cuando se hace resistente es que el sitio activo, la PVP lo modificó. Y como se puede ver ahí claramente, pues la penicilina ya no se ensambla.
Y cuando eso pasa, ¿qué sucede? Pues igual que con el estafilococo. Ni la penicilina, ni la ceftriaxona, ni la ampicilina, ni la dicloxa, ni la ceftriaxona se pueden unir ahí, entonces se vuelven resistentes. ¿Qué porcentaje del neumococo? Ahorita lo vamos a decir. Tú siempre te quieres adelantar, pero eso es bueno. Y en el neumococo, eso sí es diferente del staph, hay dos clases de resistencia. Está el que cambió algunas cerraduras en su pared, que tiene resistencia moderada o intermedia. Entonces puede ser que yo llegue con muchas llaves y alguna abra la puerta. Entonces cuando es un neumococo con resistencia moderada o intermedia, si yo le echo mucha penicilina, le echo mucha ceftriaxona, le echo mucho imipenem, abro la puerta. La bronca es cuando, igual que el MRSA, el neumococo resistente a penicilina me cambió todas las chapas. Y cuando eso pasa es la resistencia alta a penicilina. Y por esa razón, la Academia Americana de Pediatría, no pasó por pediatría, ¿sí? No. Cuando vean meningitis con los pediatras, van a ver que el tratamiento empírico de elección para una meningitis es ceftriaxona con vancomicina. ¿Por qué vancomicina? Por eso. Porque yo no me puedo arriesgar a que el neumococo sea altamente resistente y dejar a ver qué pasa, ¿verdad? Porque pues al niño le va a ir como el cocol, ¿no? Entonces, eso es lo que preguntaba aquí el compañero. ¿Cuál es la tasa de resistencia a penicilina en nuestros neumococos? Pues es variable, pero esto es estos datos son válidos hasta antes de 2012. De 2012 a la fecha, las cosas ya cambiaron. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la resistencia de cualquier tipo a la penicilina era como del 40%, es alta. O sea, 4 de cada 10 neumococos eran resistentes a penicilina de alguna forma. El problema son estos, los que son o expresan resistencia alta a penicilina, que nada más los puedo tratar con banco. Pero estaban como en el 5%. No nos preocupaban tanto. Entonces decía yo, bueno, es un niño con meningitis, pero tengo 95% de posibilidades de que le voy a acertar con la ceftriaxona. ¿Para qué le pongo banco? Problema con la banco, aparte de la toxicidad, penetra muy mal la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿le voy a apostar a mala penetración por ese potencial 5%? Yo no estaba de acuerdo. El problema es que de 2012 para acá, en los neumococos locales, lo que hemos visto es que la resistencia alta a penicilina ya es del 40%. Y la resistencia de cualquier tipo es hasta el 70%. Entonces, aunque yo no convulgo en muchas cosas con los pediatras, casi en nada, pues tuve que doblar las manitas y decir, sí hay que ponerle vancomicina. Y entonces lo que ven aquí, la resistencia a penicilina que se mide otra vez con oxacilina, que eso también se los puedo preguntar. En las cepas infectantes, o sea, obtenidas de sangre, líquido cefalorraquídeo, ascitis, líquido pleural, 60%. ¿Tú te arriesgarías a que tu hermano, tu sobrino, tu hijo, que tiene meningitis, solo es el 60, tiene el 40 de que sí jale? Pues no. Por eso le tenemos que dar vancomicina. ¿Cuál es la ventaja con el neumococo que no tenemos con el staph, que no tiene el TECMEC? La ventaja es que aquinolonas respiratorias prácticamente cero. ¿Qué te digo? Entonces, si yo tengo un adulto con neumonía adquirida en la comunidad, ¿cuál es el mejor tratamiento? Una quinolona respiratoria. Aunque las guías digan, dale acitromicina. Yo no se lo daría. De hecho, no se lo doy. Y todo el mundo me critica. Los neumólogos y los intensivistas.
¿verdad? Y los internistas y los pediatras. No, los pediatras no, porque no soy ginecólogos. Pero eso es lo que debe ser, de acuerdo a lo que dice nuestra flora local. A lo mejor en Nueva York, a lo mejor en California, no creo porque hay muchos mexicanos, a lo mejor en Seattle o en París es otro rollo, pero aquí donde pululamos los prietos, que comemos tacos, pues yo creo que las cosas son diferentes. ¿Sí? ¿Dudas? Eso les voy a preguntar segurito. ¿Qué tan confiables son los datos que hay? O sea, El problema es que no hay datos. Yo lo que les paso al costo es un trabajo que tengo o he llevado desde 1998 y que nadie más lleva en esta ciudad. ¿Debería de hacerlo el Zambrano? Claro. ¿Debería de hacerlo la OCA? Por supuesto. ¿Debería de hacerlo el Muguerza? ¿O el Universitario? ¿O el Seguro Social? Pues sí. El problema es que nadie lo quiere hacer. Entonces, ¿a quién le dejamos ese trabajo? A los laboratorios. ¿Y qué me va a decir el laboratorio? Pues mi antibiótico es el mejor. ¿Y saben por qué lo tengo que hacer yo con mis recursos? Porque nadie te va a patrocinar para eso. ¿A qué laboratorio le conviene esa información? Si los médicos supieran la resistencia a penicilina, ya no usarían tanto ceftriaxona. Si supieran que el MRSA, lo que significa el MRSA, tampoco utilizarían ceftriaxona. ¿O sí? Pero el chiste es que ustedes lo sepan. Ustedes son el cambio. Bueno, ¿qué pasa con la vancomicina que preguntaba el compañero hace rato? La vancomicina, como bien dijeron en la clase pasada, es un glucopéptido, funciona más o menos como las penicilinas, evita la polimerización del peptidoglucano, pero su sistema de acción es diferente. Solo funciona para los gram positivos. De repente dicen, ¿para qué quiere ponerle otro antibiótico? Para el paciente que tiene pseudomonas y tiene vancomicina. Pues porque aunque termine en piscina, no es para cantidad. ¿Por qué? Porque simplemente no penetra. Si le quitáramos la membrana externa a los gram negativos, jalaría, pero como eso no se puede hacer, pues no funciona. Y parece ser que el proceso para generar resistencia a estos antibióticos es más complicado que para los beta-lactámicos. Por eso, incluso es diferente para los estafilococos que para los enterococos, donde sí, a diferencia del visa, ahí sí existen enterococos resistentes al banco. Ahí sí. Hay varias formas en que el enterococo se hace resistente. La más común es que cambia una parte del peptidoglucano. En lugar de tener de-alanina, que es el patrón VAN-A, que se llama, cambia el aminoácido de-alanina por D-lactato. Y ahí ya no puede insertarse la vancomicina y por lo tanto se sigue produciendo el peptido. Como ven, hay varios fenotipos. Lo que son el VAN B y el VAN D son los únicos en los cuales puede haber la opción de utilizar teicoplanina como alternativa a la resistencia a VAN. El otro glucopéptido que está disponible se llama teicoplanina o Targocid. Mucho tiempo nos la vendieron diciéndonos que cuando sea resistente a VAN, le das teico. Como pueden ver aquí, porque la resistencia más común es VAN A, no sirve de nada. Tenemos que usar otras alternativas. Entonces, muy sencillo, el enterococo, no el estafilococo, cambia esto por esto y ya. Sigue haciendo el peptidoglucano y le vale sombrilla que le ponga vancomicina. Y le pueden poner mucha, poca, regular. Lo único que van a causar es que el paciente termine con creatinina de 8 o con
Así como le decía el comercial, que ustedes seguramente no escucharon, que no había nacido, de mamá no oigo nada, igual. Entonces, no es una alternativa. Esto es para los enterococos que sí se pueden hacer resistencia a vancomicina. Con los estafilococos es diferente. Lo que hace el estafilococo es el principio que se ha llamado como de la cebolla. Lo que hace es que acelera la producción del peptidoglucano y cada vez hace más gruesa esa pared y más gruesa esa pared, y es cuestión de velocidad. ¿Qué es más rápido? ¿Que yo destruya la pared o el que genere una pared más gruesa? Por lo tanto, sí hay cierta actividad, y por eso los estafilococos, más que llamarse resistentes a vancomicina, se llaman intermedios. O sea, es una resistencia parcial. Y si le damos más vancomicina, pudiéramos compensar eso, claro, a costa de lo que le va a pasar al paciente. Entonces, como pueden ver en la parte de abajo, la pared celular de un estafilococo resistente o intermedio abajo de un visa es mucho más gruesa que la de arriba. Y como tiene que llegar a este sitio activo para fijarse la banco, y aquí que atraviese toda esa pared, pues el estafilococo te gana. ¿Qué hacer? Como dijo el compañero, posiblemente la teicoplanina no sirve. Le tengo que dar algo como linezolid, con el problema de que el linezolid es un bacterostático. Y ahorita vamos a la parte más interesante de la plática, que es las quinolonas. Son antibióticos viejos, como pueden ver ahí. ¿De dónde salieron las quinolonas? ¿Por qué se llaman quinolonas? Si salieron del ácido nalidíxico, ¿por qué se llaman nalidoxonas o algo así? Porque vienen de la quinina. Resulta que cuando personas que reciben antipalúdicos tenían infecciones urinarias, casualmente se controlaban las infecciones urinarias. Entonces a alguien se le ocurrió que la quinina algo tenía que tener para matar a las bacterias. Y de ahí luego salió el ácido nalidíxico, el ácido piprimídico, la inoxacina, y salieron las quinolas. Son antibióticos de espectro amplio. Hay gente que dice que son muy buenas para gram positivos, muy buenas para gram negativos, cubren algunas hasta anaerobios, el caso de la moxifloxacina, por ejemplo. Incluso levo, moxi, gel, cubren a los famosos atípicos o mal llamados atípicos como micoplasma, legionela, clamidia. Cuando yo era M6 como ustedes, no son 5, ¿verdad? Cuando yo era M6 y me tocó estar en Houston, rotar por infecto, el maestro con el que yo estaba probando la cipro. Fueron los primeros ensayos clínicos de ciprofloxacina en pacientes con osteomielitis. Entonces yo conocí eso desde antes de que llegara a México. Y este señor ganó mucho dinero, lo pasearon por el mundo porque él predicaba, así como Isaías o Zacarías o cualquiera de los grandes profetas, predicaba que era imposible que las quinolonas generaran resistencia. ¿Por qué? Porque para hacerlo necesitaban mutar 2 enzimas y eso no se podía. O sea, si mutabas una, no mutaba la otra. El tiempo, pues obviamente, puso cada quien en su lugar y ya vimos que sí es cierto, y sí lo puede hacer. Y precisamente por el espectro tan amplio que tenían, o que tienen, o que decían que tenían, se ha propuesto a las quinolanas como la panacea que sirve para todo. De hecho, así seguramente ustedes las conocen. Entonces, de un antipalúdico, en los 60s empezábamos con la ciprofloxacina, el ácido piprimídico, el ácido nalidíxico, apareció la norfloxa. Cuando yo estaba en nutrición llegó el noroxin, y a todas las infecciones urinarias les dábamos noroxin. Y según nosotros era la gran cosa. Ahora ya no sirve para nada. Pero el problema del noroxin, a pesar de su buen espectro, es que nada más te lo tomabas y salía a la orina. Algo así como la macrolantina o como el ácido nalidíxico. Entonces necesitábamos agregarle flúor. Ahí aparecieron las fluoroquinolonas. Y eso evitó que se depuraran tan rápido, y entonces ya tuvimos agentes sistémicos. Con una gran ventaja, estas
Hay presentación intravenosa y hay presentación oral. Y aparte, estas especialmente tenían actividad contra pseudomonas. Veíamos con los betalactámicos que las pseudomonas siempre fueron un problema. ¿Qué le doy? Amicacina es inyectada, es tóxica. ¿Qué le doy? Ceftazidima tiene que ser intravenosa. Carbapenémicos igual. Esto aparte se toma. ¿Qué mejor? Osteomielitis, neumonías comunitarias, neumonías ácidas al ventilador, septicemias, infección de tejidos blandos, lo que ustedes quieran, se curan con quinolonas. Eso nos decía. Y desgraciadamente todavía se los dice. Pero tenía un pequeño problema, la cipro o la floxa, las primeras fluoroquinolonas. Su talón de Aquiles se llamaba o se llama neumococo. Ahí topaba con pared. Entonces, desde el punto de vista económico, no convenía tanto porque la mayor parte de la gente se enferma de cosas respiratorias. Entonces, bronquitis, sinusitis, EPOX, neumonías comunitarias, la cipro y la floxa no servían. Tristemente todavía veo médicos que a un paciente con tos le dan cipro. Seguramente ustedes lo han visto. Entonces se inventaron, se desarrollaron las nuevas quinolonas o quinolonas respiratorias. ¿Sí? ¿Y contra qué estaban dirigidas o están dirigidas esas nuevas quinolonas? Efectivamente, contra el neumococo. Entonces, igual que la ceftarolina, en el caso de MRSA, ¿cuándo deberíamos utilizar esto? Levo, Gemi, Moxi, Grepa. ¿En qué? De infecciones por neumococo. Tristemente, es en las únicas infecciones que la gente no lo usa. Ese es el árbol genealógico. Desde la quinina, ácido natriurético, agentes urinarios, fluoroquinolona, cipro, floxa, y como no jalaba con el neumococo, agentes respiratorios. Entonces, la gran ventaja de las quinolonas respiratorias es que te cubren neumococo, hemófilos, moraxela, legionela, clamidia, micoplasma. Súper. Neumonía comunitaria. Y decían, es que si baja la susceptibilidad a una enzima, aumenta la otra, entonces no puede haber resistencia. Es la maravilla. Pero vino la realidad. Y así tenemos los estafilococos de las heridas. Esos son datos locales. Sensibilidad al trimethoprim, pero resistencia al trimethoprim, menos del 10%. Resistencia a cipro, 80%. Entonces, si tú tienes una cortada y te dicen, toma cipro. Si realmente es una infección o ya te infectaste, ya caminaste. Te iría mejor si tomas Bactrim, que está más barato. ¿Qué pasa con las neumonías asociadas a ventilador? Si a ti te ponen amica, la resistencia es menos del 20%. Si te dan cipro, es casi el 50%. Entonces tampoco es bueno para eso. Pero, ¿cuál es el mecanismo teórico por el que hay resistencia? O sea, Porque mutan esas dos enzimas, la topoisomerasa y la DNA quirasa, y se sigue haciendo la hélice, la doble hélice. Entonces, cuando tú cambias el sitio donde se une la quinolona para bloquear la formación de la doble hélice, sí, se sigue haciendo. ¿Qué pasa? Que esto es lo más importante, porque ustedes seguramente, incluso hasta lo han prescrito. Una señora como doña Chonita de San Bernabé que llega porque tiene cistitis y ustedes le dan cipro, ¿cuál es la posibilidad que el tratamiento no funcione? 60%. Y si le dieran la bifurana nitrofuractoína, 90 y tantos %. Entonces, ¿qué le deben de dar? ¿Cuál es la causa más común de infección urinaria? E. coli. Entonces, no sirve. Y esto es igual, porque ayer me decía un intensivista, bueno, doctor, lo que pasa es que hemos visto que la resistencia a Moxi es menos que con Levo.
Digo, ¿y dónde leíste eso? O te lo dijo el que vende la Moxi. Eso sí lo creo. Entonces, cualquier quinolona tiene el mismo patrón, o sea, comparte resistencia. Doctor, entonces en la sociedad de ventilador, ¿cuál es el tratamiento de...? Cuando veamos ese tema, vamos a hablar de ese tratamiento. Aquí nada más para que vean para qué sirven y para qué no sirven los antibióticos. Bueno, más problemas con las quinolonas. Este es un artículo de que ya tiene 10 años, sin embargo, sigue siendo vigente hoy. Empezaron a usar muchas quinolonas en las terapias en Estados Unidos. Y resulta que empezaron a ver un chorro de gérmenes resistentes. Y este señor Niederman, que es muy famoso entre los intensivistas norteamericanos, dijo, ¿sabes qué? Hizo su análisis y dijo, es que como le damos quinolonas de rápido. Entonces, un antibiótico que primero no tiene lugar en la terapia, lo das por no dejar. La ciproxinita, levofloxacinita, la moxifloxacinita, y no nada más no te protege de nada, te genera gérmenes resistentes. Y hubo gente que dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a sacar de mi terapia, como ese grupo. Y entonces se dieron cuenta que al reducir el uso de cipro en las terapias, no nada más mejoraban la susceptibilidad a quinolonas, sino a todos los antibióticos. ¿Qué quiere decir eso? Las quinolonas no nada más promueven resistencia a sí mismas, sino a todo. Cuando un médico le da ciproxinita a doña Chonita para no dejar, porque está internada, ¿sí? O porque su marido es albañil y no se baña, no va a ser que le pegue algo. Lo que va a provocar es, como le dé la infección urinaria, va a ser por un germen resistente. Entonces, para lo único que sirven las quinolonas, y siempre que no sea citro, es para infecciones respiratorias de la comunidad. Nada más. Si yo les pregunto eso en el examen, bueno, ya también hay estudios en todo el mundo, el grupo Alexander, el grupo Sileva Vigía en México, se han dedicado por años a, primero, establecer susceptibilidad en el neumococo y aparte, estudiar los serotipos del neumococo. Por eso sabemos que serotipos circulan en nuestro país. No lo hace el Zambrano, no lo hace el IMSS, no lo hace nadie. Es un grupo particular que pagan los laboratorios que hacen las vacunas, como Glaxo, porque les interesa. Yo le pregunto a un universitario, oye, ¿qué onda con los serotipos de los neumococcos? ¿Quién sabe? No importa. Al fin, hay ceftriaxona. Más allá, se ha propuesto, las guías mexicanas de tratamiento de la tuberculosis lo dicen, usa quinolonas para la TB.